Muy buenas tardes, amigos de la Sociedad Bolivariana de todo el país y aledaños. Hoy, como siempre, hay un jueves intelectual en el cual tratamos de abordar un tema importante, histórico, referente al Libertador y a la historia de nuestra patria, hoy tan seriamente amenazada, porque en realidad estamos viviendo unos momentos de mucho peligro, porque en realidad hay gente que está muy interesada en romper todo el sistema, en acabar con las buenas costumbres, en precipitarnos a unos medios y a unos lugares que nunca nos imaginamos. De manera que seguiremos hasta donde sea posible defendiéndonos de esa terrible amenaza. Entonces, en el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que será fundamental para quienes no han podido hacer el viaje a Venezuela a conocer algunas de las propiedades del Libertador. El tema que trataremos hoy es San Mateo, la hacienda de Simón Bolívar. En ese sitio se libraron circunstancias sumamente interesantes relativas a la historia de la independencia. Era una hacienda sumamente valiosa y grande que pertenecía a la familia Bolívar desde tiempos muy antiguos. De manera que, de todas maneras, para quienes ganan interés, esto ya es un principio para que se pueda conocer más a fondo. Hoy, nuestro ilustre conferencista, el doctor Oscar Ramón Monroy Vega, que varias veces nos ha colaborado con unas magníficas intervenciones, lo tendremos al frente de la conferencia. Él es un profesional muy curioso porque es un zootecnista, graduado en la Universidad Nacional en 1961. Además es odontólogo, doctor en odontología de la Universidad Nacional también, posgrado en gerencia de salud, posgrado en antropología forense de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, posgrado del Sistema de Garantía de Calidad y Auditoría de Servicios de Salud, maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, que además es mi facultad. Experiencia en el INPORA, en la Secretaría de Salud del Quindío, en la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la construcción del puesto de salud del Nilo, en Dinamarca, y en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. Fue editor de la revista de Odontología. Otras revistas en las cuales ha colaborado como editor de la revista Bocas, de la Cooperativa Nacional de Odontólogos, editor de Odontología Maxilofacial, pertenece a muchas asociaciones de zootecnistas, de salud y de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia y de la Sociedad Bolivariana
nuestra entidad. Él produjo un libro muy importante que se llama Santander y la educación y los colegios santanderinos. De manera que hoy nos va a deleitar con la historia de San Mateo y la historia, la hacienda de Simón Bolívar. De manera que tenemos la palabra del doctor Oscar Monroy Vega, nuestro gran amigo y maravilloso colaborador. Adelante, mi querido Oscar. Muchas gracias, doctor Miguel, por sus valiosas palabras que estimulan una tarde llena de nostalgia por una etapa de la vida del libertador Simón Bolívar, la etapa más bella de su vida, su niñez y su juventud. San Mateo, la hacienda de Simón Bolívar, el libertador. Aquí se aprecia una casa muy antigua, una casa de teja, y la parte de la hacienda, algunos granos de café. Esta es una vista muy antigua de la hacienda San Mateo. Se aprecia colina. Tenía una temperatura de lo que ya se llama clima templado, y la hacienda justamente estaba enclavada entre colinas. Para entender un poquito este proceso, se comienza hablando sobre la encomienda. Esta hacienda se encuentra en la parte oriental de los valles de Aragua, en Venezuela, en unos terrenos que pertenecieron a la familia Bolívar desde que Simón de Bolívar el Viejo, el fundador de la dinastía a final del siglo XVI, que procedía de la Puebla de Bolívar en el País Vasco, España, y era padre de Simón de Bolívar, el Mozo. Obtuvo una encomienda en la Tierra Nueva, América. ¿Quién fundó el Ingenio Bolívar? En el año de 1593, Simón Bolívar el Mozo recibe de manos del gobernador Osorio la encomienda de San Mateo. Fija allí su residencia en lo alto de la colina. Obviamente la construcción de la casa se realizó a través del tiempo, y al pie desarrolla la hacienda. No solo era para sacar azúcar y ron, se procesaron también un cultivo de café, clima medio, algodón, tabaco y añil. Tenía varias plantaciones. En Venezuela, San Mateo queda hacia el centro, cerca a Caracas, y se aprecia al lado izquierdo del punto rojo el lago, pero no es el lago que se llama Lago de Valencia. Y este lago de Valencia, varios ríos confluyen a su alimentación. Ya en el Aragua, San Mateo queda ubicado y se aprecia un poco mejor ese lago de Valencia. La hacienda. El Ingenio Bolívar es una factoría azucarera, esa hacienda, que se encuentra en una antigua propiedad de la familia de Simón Bolívar, ubicado en San Mateo, municipio Bolívar del estado de Aragua, al centro norte del país suramericano Venezuela. Es un ejemplo de institución o empresa agroindustrial iniciada durante la época colonial hispanoamericana. Años después,
Está registrado en los escritos del geógrafo Alejandro Humboldt, quien en el año de 1800 admiró el avanzado sistema hidráulico que tenía esta hacienda, donde era una central azucarera de los Bolívar y fue uno de los más grandes de Venezuela. La producción. Para hacer la producción, el agua es fundamental en los cultivos. Y había un canal de aducción que conducía este precioso líquido, el agua, a una rueda hidráulica. Aquí viene la parte de la mecánica. Y esa rueda hidráulica giraba y transmitía movimiento a un sistema. Había un horno con chimenea que usaba el mismo bagazo de la caña como combustible, además de calderas, bateas y alambiques que se usaban para producir derivados de la caña, un papelón, azúcar y ron. También muestra la sala de pailas, la de la combustión y la del alambique, así como la de exposición con equipos antiguos como prensas de tabaco y de maíz, pilones, carretas y yunques de bueyes. Esta era la fuerza que movía el cultivo de la caña. Esta es una rampa de alimentación para llegar a los hornos y el bagazo que se obtenía servía de combustible para mantener en ebullición el agua. La rampa se destaca la colección de trapiches, molino para extraer el jugo de la caña, como el llamado fuerza bruta porque era accionado por los esclavos o animales, el cunyaya, pequeña prensa manual de los indígenas quiriquires, y el trapiche hidráulico instalado por el abuelo paterno del libertador que accionaba el río Aragua. Esta es una conducción del agua hacia el ingenio. Al fondo se aprecia una torre que era la que sacaba el desecho en humo de la combustión de ese bagazo de caña. Esta construcción se hizo a través del tiempo. Y se aprecia que la molienda de la caña, la rueda, era movida por el agua, giraba y comunicaba el movimiento a través de un disco dentado que a su vez movía el gran disco matriz dentado que hacía las veces de movimientos circulares para que los rollizos atraparan la caña y le extrajeran el jugo. Esto se llamaba en su conjunto un trapiche. La historia. De 1593 a 1620 se hicieron un par de construcciones. Y en ese año de 1620, las tierras e indios del Valle de Aragua hallábanse repartidos en 14 encomiendas. No era solo la de los Bolívar, habían otras más, cuyos dueños eran todos vecinos de la ciudad de Caracas. Es decir, el propietario de esas fincas vivía en la ciudad. Y allí tomó el nombre de encomendero porque la corona española lo que pretendía era, al otorgar estas tierras a personas pudientes, era que hiciera con los indios una labor pastoral
y evangelizadora. A cada encomendero correspondía una amplia extensión de tierra. La de los Bolívar tenía 250 hectáreas. En esta tenía ordinariamente una casa y junto a ella las pobres viviendas de los indios que le eran encomendados. Pero como el dueño no estaba, delegaba a través de un mayordomo o agregado la función propia de su propiedad. El dueño solía tener siempre un encargado especial que le suplía, principalmente durante sus largas ausencias en la capital. Y los aborígenes, de este modo, se veían en cierto modo a la voluntad y caprichos de sus encomenderos, y su formación religiosa, que era la católica, en manos de un clero, era casi imposible, pues el cura doctrinero tenía que correr de una encomienda a otra. Recordemos que eran 14 encomiendas, y durante largos días los indios quedaban sin auxilio espiritual alguno. Orden y pueblos. El gobernador de la época, Francisco de la Hoz Berrío, y el señor obispo, Gonzalo de Angulo, apoyándose en la Real Orden del Rey Felipe II, del 18 de abril de 1618, y en otra del 4 de octubre del mismo año, ambos, de común acuerdo, el gobernador y el obispo, ordenaron la formación de pueblos con los indios de todas las encomiendas de Venezuela. En Aragua, para el Valle de Aragua, el gobernador delegó a Pedro Gutiérrez Lugo, su teniente de gobernador en Caracas, con el carácter de juez poblador, y al obispo, a don Gabriel de Mendoza, cura y vicario de Caracas, también con el carácter de juez comisario poblador, es decir, la presencia de un Estado y la presencia de la Iglesia realizaban esta labor pastoral. San Mateo. Ambos delegados recorrieron ese valle de Aragua, visitaron las 14 encomiendas y eligieron un sitio más propicio y céntrico para la fundación de 4 pueblos. Estos fueron La Victoria, Turmero, Cagua y San Mateo. Aquí se aprecia, obviamente esta fotografía es de esta época, el pueblo de San Mateo, pero en aquella edad tan anterior eran simples casuchas. San Mateo dispuso que los indios de las encomiendas, de algunos de los 14 que estaban allá, eran de Tomás de Aguirre, de Antonio de Bolívar, un antepasado del Libertador, y de Pedro Sánchez Borrego, que debían agruparse todos en un sitio céntrico y lo denominaron San Mateo. Allí el 30 de noviembre de 1620, reunidos el juez comisario y los dueños de las 3 encomiendas, recibieron estos órdenes de facilitar a los indios su inmediato traslado para aquel sitio. Y hubo un personaje que trabajó en estas encomiendas, Fray Francisco de Trejo, un franciscano, el doctrinero de San Mateo, que atendía a los indios en los repartimientos y luego en la población de San Mateo, y que estuvo al frente de los cambios y las construcciones rudimentarias, ya
la premura del tiempo no permitía la dilación de los trabajos, fue el padre franciscano Fray Francisco de Trejo. Era un doctrinero. Tenía que hacer doctrina con los indígenas. En una declaración suya que dio en julio de 1621, ya había pasado un tiempo, dice que durante 13 años había sido cura doctrinero de los indios, pero que su labor había tenido poco resultado, pues tan solo podía quedar poco tiempo en cada repartimiento. Después de haber empezado su enseñanza catequística, tenía que abandonarla para acudir a otra. Era un cura y se movilizaba un rato a pie y otro a caballo. Pero le sonrió la vida y lo nombraron párroco. Y lo nombraron párroco en San Mateo, donde construyó la iglesia. Donde estaba de párroco desde hacía 8 meses, atendía mucho mejor a la enseñanza de los aborígenes por estar todos reunidos en un solo poblado. Y en esto ocurre, por la fe de las personas, un milagro que fue en el año de 1709 y es de especial recordación, ya que ese año ocurrió uno de los más grandes milagros de la fe cristiana, la aparición de la Virgen María, que la llamaron Virgen de Belén. Y esta Virgen se le apareció al indio Tomás José Purino y a su esposa el 26 de noviembre de 1709. En el año de 1783, debido a la relación entre la familia Bolívar y la población de San Mateo, en los días previos al nacimiento de Simón Bolívar, se encontraba la madre junto al resto de su prole en la hacienda de San Mateo. Y por este motivo algunos historiadores se plantean que el Libertador nació en San Mateo y para esa época era parte de la provincia de Caracas. Por eso se dice que Simón Bolívar nació en Caracas. Y llegó el 24 de julio de 1783. Nació Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, descendiente de una familia de origen vasco que se hallaba establecida en Venezuela desde fines del siglo XVI y ocupaba en la provincia una destacada posición económica y social. De noble cuna, Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783. Sus padres fueron el coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios Blanco. Y tuvo hermanos. Eran mayores que él. Estos 3 hermanos eran María Antonia, que nació el 1 de noviembre de 1777. Juana, el 16 de mayo de 1779. Y su único hermano, el 30 de mayo de 1781. Simón José Antonio nació en 1783. Pero también después del nacimiento de Simón Bolívar, llegó otra niña, María del Carmen, quien murió al nacer. La niñez
una de las cosas más soñadas y vividas por Simón Bolívar. Buena parte de su niñez transcurrió en la Hacienda San Mateo, donde aprendió a montar a caballo, a nadar, a trepar en los árboles y hacer esa vida tan bonita de su niñez. Ya la ves, recibió educación formal de manos de don Simón Rodríguez. Pero tuvo otros maestros, entre los cuales se cita a Carrasco y a Vides, quienes le dieron lecciones de escritura y de aritmética, a Fray Jesús Nazareno Cidardia, al presbítero José Antonio Negrete, profesor de Historia y Religión, y a Guillermo Pelgrón, preceptor de latín. Qué bella época, la de la niñez de Simón Bolívar. Pero también lo marcó don Andrés Bello, que le dio lecciones particulares de historia y de geografía entre 1708 y 1865. La madre de Simón, doña Concepción. San Mateo también es el conjunto del niño Simón, jugando con sus 3 hermanos mayores cuando tenía 7 años. Y la madre, doña María de la Concepción Palacio y Blanco, fue a recuperarse de las primeras expresiones de la tuberculosis que acabaría con su vida. Doña Concepción murió en 1792 y para esa época Simón, al quedar huérfano a los 9 años de edad, quedó a cargo de sus tíos maternos junto con su hermano Juan Vicente. Sus 2 hermanas se casaron muy jóvenes y la vida de Simón siguió transcurriendo. A tal punto de que Simón Bolívar fue a Europa y conoció a María Teresa, el amor de su vida, y se casó con ella. Pero, cosas del destino, se enfermó cuando regresó o cuando estuvo en Caracas y eran conocidas como fiebre amarilla o paludismo. El zancudo haciendo estragos. Por esta razón, Simón decidió trasladarse hasta San Mateo para ver si este clima le ayudaba a mejorar a María Teresa de su fatal enfermedad. ¿Quién era María Teresa? María Teresa nació en Madrid el domingo 15 de octubre de 1781, durante el reinado de Carlos III. Conoció a Bolívar en Madrid en 1800. María Teresa fue la única hija de Bernardo Rodríguez del Toro y Ascanio, nacido en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia con origen en la villa canaria de Teror y de Benita Laiza Medrano, oriunda de Valladolid, España. Simón Bolívar y María Teresa. María Teresa estaba profundamente vinculada a la sociedad caraqueña. Su padre era hijo del segundo marqués del Toro, Francisco Rodríguez del Toro e Isturiz, gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, y hermano del tercer marqués Sebastián Rodríguez del Toro y Ascanio, cuyo título heredó el primo hermano de María Teresa, Francisco José Rodríguez del Toro Ibarra, amigo íntimo de Bolívar, también pariente
de los Rodríguez del Toro. Y surge un gran amor, el noviazgo. En agosto de 1800, María Teresa aceptó el noviazgo de Simón Bolívar, quien en ese periodo la describe como una joya sin defectos, valiosa sin cálculo. El padre de María Teresa se llevó a su hija a Bilbao y al poco tiempo, en marzo de 1801, Bolívar se trasladó también a esa ciudad y luego a París. Fueron 2 años de noviazgo y le hizo una propuesta a María Teresa. Cuando regresó a España, Bolívar propuso formalmente matrimonio a María Teresa el 5 de abril de 1802. Y ese mismo año se casaron en el puerto de La Coruña. El sacramento sagrado del matrimonio obtuvo el permiso del rey para hacerlo y las habituales amonestaciones eclesiásticas. Contrajeron matrimonio el miércoles 26 de mayo de 1802 en la desaparecida iglesia de San José, que estuvo en la esquina de la calle de la Libertad con la de Gravina, y a menudo confundida con el templo del mismo nombre citado en la calle de Alcalá, donde fue transferida a la parroquia de San José en 1838. Y la boda se realizó ese 26 de mayo de 1802. Simón Bolívar tenía 19 años. Hogar, dulce hogar. Al cabo de unos 20 días después de su boda, se trasladan a La Coruña y el 15 de junio de 1802 partieron los recién casados hacia Caracas, desembarcando el 12 de julio en La Guaira. Allí María Teresa sería acogida no solo por la parentela de su nuevo marido, sino también por la suya propia. Después de una corta estadía en Caracas, en la Casa del Vínculo y del Retorno, ubicada en una esquina que da a la Plaza Mayor de Caracas, hoy Plaza de Bolívar, se trasladaron a la Casa Grande del Ingenio Bolívar en San Mateo. María Teresa ya tenía los síntomas de su enfermedad, el paludismo. El paludismo. Está en fiebre, está enferma, está con fiebres malignas, hoy día identificadas indistintamente como fiebre amarilla o paludismo. Y a los 8 meses de aquella boda, María Teresa falleció. María Teresa muere el 22 de enero de 1803. Fue la esposa de Simón Bolívar. Tras solo 2 años de noviazgo y 8 meses de matrimonio, murió de fiebre amarilla a los 21 años. Bolívar juró y cumplió la promesa de no volver a casarse. Bolívar. Este es un cuadro anónimo de 1804, pintado en aquella época. 19 años tenía Simón José Antonio. Ya está en la casa de la hacienda San Mateo. Pero Simón Bolívar tenía una vocación. La vocación de Bolívar era el ejercicio de las armas. En enero de 1797 ingresó como cadete en el batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua, del cual había sido coronel años atrás su propio padre. No tenía aún 14 años cumplidos. En julio del año siguiente, cuando fue ascendido a subteniente, a los 15 años, se anotaba en su hoja de servicios: valor conocido, aplicación sobresaliente,
su vocación se hacía sentir y participó de los deberes militares. Tuvo adiestramiento práctico en los deberes militares, que lo combinaba Bolívar con el aprendizaje teórico de materias consideradas entonces la base de la formación castrense: las matemáticas, el dibujo topográfico, la física, etcétera, que aprendió en la academia establecida en la propia casa de Bolívar por el sabio capuchino Fray Francisco de Andújar desde mediados de 1798, y a la cual asistían también varios amigos de Simón. Viaja a España. A comienzos de 1799 viajó a España. En Madrid, bajo la dirección de sus tíos Esteban y Pedro Palacios, y la rectoría moral e intelectual del sabio Marqués de Ustaris, se entregó con pasión al estudio. Recibió allí la educación propia de un gentilhombre que se destinaba al mundo y al ejercicio de las armas. Amplió sus conocimientos de historia, de literatura clásica y moderna, y de matemáticas. Inició el estudio del francés, el cual hablaría con tanta propiedad que parecía su lengua materna. Y aprendió la esgrima, y allí se transportó a través del baile, haciendo muy rápidos progresos. Todo con una formación en esa bella etapa de su juventud. Y llega el año de 1800, como ya se había mencionado, y conoce a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, de quien se enamoró, y a finales de 1800 pensó en construir un hogar, y lo constituyó para asegurar descendencia y regresar a su país, como lo hizo, para atender al fomento de sus propiedades. Pensaba en su hacienda de San Mateo. Pero se encontró de nuevo con Simón Rodríguez, cuyo saber y cuya experiencia hacen de él un extraordinario compañero de conversaciones, lecturas y viajes. Con Simón Rodríguez van a Italia y cruzan a pie la Saboya. En Roma, un día de agosto de 1805, en el Monte Sacro, Bolívar jura en presencia de su maestro no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que haya logrado liberar al mundo hispanoamericano de la tutela española. Y se dedicó. Vive ahora como un joven aristócrata, atento al fomento de sus haciendas, y en 1808 sostiene un sonado pleito con Antonio Nicolás Briceño por los linderos de una de sus haciendas, pero piensa siempre en el porvenir del país. Y asistió a reuniones. Siempre es que el fermento estaba en su corazón. En las reuniones que él y su hermano Juan Vicente celebran con sus amigos en la quinta de recreo que poseen en Caracas a orillas del río Guaire, y se habla de literatura, pero también se hace planes para la independencia de Venezuela. Y llega la independencia aquel 19 de abril de 1810. La junta establecida ese día nombra a Bolívar en compañía de Luis López Méndez y de don Andrés Bello comisionado ante el gobierno británico para solicitar una alianza. Pero también el 5 de julio cumplía esa misión. Bolívar regresa de Londres a finales del mismo año. En Inglaterra ha visto el funcionamiento práctico de las instituciones. En el seno de la Sociedad Patriótica de Caracas es uno de los más ardientes abogados de la independencia que el Congreso
de la Capitanía de Venezuela, proclama el 5 de julio de 1811. Su constitución es de tipo federalista y siempre se decía Dios y federación. Y viene la lucha. Bolívar se incorpora al ejército, pero con el grado de coronel contribuye en 1811, bajo las órdenes de Miranda, al sometimiento de Valencia. En 1812, a pesar de grandes esfuerzos, no logra evitar que la plaza de Puerto Cabello, de la cual era comandante, caiga en poder de las fuerzas realistas por una traición. Y viene la guerra. El periodo va de agosto de 1813 a julio de 1814. La Segunda República es, en verdad, el año terrible de la historia de Venezuela. La guerra es a muerte, hace furor y los combates y batallas indecisos, afortunados o perdidos, se suceden unos a otros con gran rapidez. Entre ellos, la batalla de Araure. Y esta es la hacienda de San Mateo. Pero allí había un polvorín. Y ese polvorín participaba en la independencia de Venezuela porque era el depósito de armas, municiones y obviamente mucha pólvora. Año de 1814. Esta carga histórica recae en la batalla de San Mateo y un oficial neogranadino, capitán Antonio Ricaurte, se inmoló al hacer estallar el polvorín del parque de armas del Ejército Libertador antes de caer en manos de las fuerzas españolas comandadas por el sanguinario José Tomás Boves, lo que demoró su avance para atacar Caracas. Y Antonio Ricaurte, sin pedírselo a nadie, consideró que ese polvorín no debía caer en las manos del enemigo. Y viene su sacrificio, y así lo contó la negra Matea. Abre comillas. Cuando los españoles bajaban el cerro, el niño Ricaurte mandó a salir a la gente y fue a la cocina. Le pidió un tizón de candela a la niña Petrona y nos mandó a salir para el solar. Subió al mirador donde estaba la pólvora. Cuando corrimos para el pueblo, estalló el mirador y a nosotros nos metieron en la iglesia. Restauración. Este lugar determinante en el desarrollo físico, emocional e intelectual de Simón Bolívar fue escenario de las enseñanzas robinsonianas del maestro Simón Rodríguez y de la felicidad conyugal del enamorado joven recién casado. Muchos años después de la inmortalidad de Ricaurte, el Libertador le asignó 3,000 pesos a su hermana María Antonia para restaurar la casa familiar. Y esta es la estatua conmemorativa de Antonio Ricaurte, el capitán neogranadino, en la casa alta de la hacienda de los Bolívar, en San Mateo, Estado Aragua. Y hay una placa. En este sitio, del heroico sacrificio del neogranadino capitán Antonio Ricaurte, al prenderles aquí fuego a los barriles de pólvora, pereciendo él junto con los realistas que quisieron apoderarse del parque celosamente custodiado San Mateo, aquel 25 de mayo de 1814. Pasó el tiempo y llega el año de 1924.
En 1924, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, la propiedad fue adquirida por el Estado. En 1964 el gobierno lo declaró un monumento histórico nacional y en el 2006 la Casa San Mateo Ingenio Bolívar pasaron a depender de la Fundación de Museos de Venezuela. En 2014 es declarado Museo del Azúcar. Este es el museo hoy en día de la hacienda que fue de Simón Bolívar, el Libertador, el Museo del Azúcar, Museo de la Caña de Azúcar. Muy cuidado. Por último, tenemos que en el año de 1883, Rafael Núñez escribió los versos para conmemorar los 100 años del natalicio del Libertador. Y en la estrofa 11, dice, del hombre los derechos, Nariño predicando el alma de la lucha, profético enseñó. Y la segunda parte, recuerda a Ricaurte. Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida, con llamas escribió. Este es el ingenio Bolívar, la chimenea por donde se expulsan los vapores calientes del bagazo de la caña que hacen todo aquel proceso de convertir primero líquido y luego con el calor en la panela. Y luego, posteriormente, se saca el ron, muy bonito. Hacienda San Mateo. En el año de 1977, en la categoría de pintura técnica del óleo, la señora Josefina Luis Gómez de González hace una pintura de San Mateo. Se aprecia el follaje, en un primer plano las matas de plátano, al lado izquierdo el café, allá el añel, y vamos viendo en lontananza, a lo lejos, el cultivo de caña con ese verdor tan hermoso de las hojas de una gramínea que se convierte su tallo en líquido para endulzar la vida, el azúcar. Bibliografía. Agradezco mucho, doctor Miguel, su bondad y espero pues haber dado una pincelada de la hacienda de Simón Bolívar que se llamó San Mateo. Bueno, mil felicitaciones a este magnífico expositor que tuvimos hoy. En realidad, para muchos de nosotros fue iluminante ver los detalles de todo lo que fue la infancia después del nacimiento, el desarrollo de sus primeros años y después toda la historia del Libertador que todos conocimos parcialmente, pero nunca en un orden tan bien puesto como el que nos ha presentado nuestro expositor de hoy, don Oscar Monroy. Realmente ha hecho una cosa muy agradable que sobre todo va a servir mucho para los jóvenes y para el público en general de Colombia. A veces un poco esquivo hacia los detalles de nuestra gloriosa historia, pero que en ese momento muestra maravillosamente la vida, el carácter y las condiciones excepcionales que tuvo que vivir nuestro Libertador.
el ejercicio que él cumplió es de tal magnitud que ha penetrado los corazones de los colombianos y sobre todo recibe con el gusto más grande todos esos detalles y aparecen para iluminar la historia ya conocida. De manera que don Oscar, en el día de hoy, nos ha hecho un favor muy importante y seguramente los oyentes de nuestro programa, que ya llega a un número muy alto, se deleitará con la exposición que con tanto agrado nos ha hecho hoy don Oscar Monroy. Entonces, nuevamente le agradecemos muy sinceramente a don Oscar Monroy por su espléndida participación en el día de hoy, que nos ha dejado una pieza muy agradable, muy grata para quienes somos admiradores de nuestro gran libertador. Un abrazo para todos, con la gratitud de nuestra sociedad por hacerse presente en estos actos en los cuales tratamos de llegarle al corazón, a los corazones bolivarianos, sobre cómo fue de grande la historia de nuestro libertador. Un gran abrazo y les deseo que pasen una muy buena noche.